de Internet. Buenos días, señor Martínez. Tengo años de escucharlo, como 38, no menos, como 40. Saludos a todos y a cada uno de los que forman ese buen equipo. Prepárese para otros tantos. Yo eso es lo que ando haciendo. El Papa responde a una carta. El pontífice recibió una carta sobre abuso sexual en el seno de la Iglesia y su encubrimiento. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Así lo recuerda el Papa Francisco en una apasionada carta dirigida a todo el pueblo de Dios, en la que responde a las nuevas informaciones aparecidas sobre el abuso sexual en el seno de la Iglesia y su encubrimiento. El sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas, es un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia, tanto en las víctimas y sus familias como en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Al referirse al informe publicado la semana pasada, en el que se detalla lo vivido por al menos 1,000 sobrevivientes víctimas de abuso sexual perpetrado por sacerdotes de Pensilvania, el pontífice constata que estas heridas nunca desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza esas atrocidades, así como a unir esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte. ¿En qué aprieto lo pusieron? Cuando estaba convirtiéndose en uno de los papas más auténticos a la vista de todos, aparece este cáncer espantoso. Qué difícil para él. ¿Cómo puede tener palabras para justificar o exculpar? No, de ninguna manera. Yo creo que debió agregar que todos estos casos deben ser revisados por tribunales civiles. Claro, cosa que no se hacía en casi ningún caso antes de que él llegara a Papa. Es que al Papa Francisco le ha tocado afrontar todos esos hilos negros que iba arrastrando la Iglesia, esos temas que sabíamos que existían, pero que se manejaban por debajo del agua, que ya venían haciendo mucho daño, que hacían que mucha gente se retirara de la religión católica y que sabíamos que pasaba, pero no se le daba un sentido judicial, porque realmente son hechos que tenían que tratarse de forma penal, y que al Papa, por sus ideas, porque sí sigue siendo original y sigue siendo muy cercano a la gente que lo sigue, y por ser así ha tenido que afrontar este tipo de temas que son tan dolorosos para la religión católica. Ni modo, alguien lo tenía que soportar, que llevar este peso, y le tocó a él, porque otros si no seguirían por el mismo camino que sus antecesores. Rafael Hernández Ramírez, 57 años, en el Estado de México. Respecto al Papa, considero que también él es cómplice, porque trata de disculpar los abusos que hay en la Iglesia Católica, y al hacer esto es cómplice. Por tal motivo, en Venezuela se llevará a cabo una marcha en contra de la Iglesia Católica. ¿Esto no lo han mencionado ustedes? Bueno, tiene problemas también la religión en Nicaragua, en Venezuela y Nicaragua, y no digamos en Chile. Argentina. En Argentina. ¿Sabes dónde no ha existido una acusación que ha repercutido en muy diversos países, todos católicos? En España. Parece que ahí es otra cosa.
tiene otra función. Y respecto al Papa, es líder espiritual. Sí, pero salvo un pequeño titubeo que tuvo en un avión, ha estado firme en su condena en contra de los abusos contra los niños y en contra del encubrimiento de los abusadores. Creo que no ha fallado en eso. Que por cierto, ahorita que se retomó el tema de los abusos y desviándome un poquito, no tanto con respecto al Papa, que efectivamente es líder espiritual, hoy, si les interesa, algunos que nos estén escuchando, hoy justo ni en chino ni en griego se va a tratar el tema de antenas, que es un recurso psicológico que están utilizando en la Procuraduría y también de manera particular, que fue iniciativa de Julia de la Borbolla, para poder platicar con los niños y que los niños puedan sacar cosas que traen entre abusos sexuales, abusos de todo tipo, cosas que están pasando en familia con respecto a los papás, en temas de divorcio. En fin, es una manera muy efectiva de llegar a los niños y de que ellos se sientan en confianza y de que realmente saquen todo lo que traen adentro. Es un instrumento precioso. Se llama Antenas, que es como un marcianito, como un ser de otro planeta. Y bueno, hoy ni en chino ni en griego se va a hablar de ese tema. Es a las 10:15 de la mañana, si lo quieren ver. Y se repite a las 5:30. ¿Se transmite? Por Canal 14 de televisión abierta. Es muy difícil, Connie Madera, fíjate que son secretos tan estrictamente guardados por los niños, que es muy difícil, dificilísimo, que hagan confianza en autoridades. Exacto. Precisamente así fueron arrastrados a ser objeto de humillaciones. Les sorprenden en la confesión de un acto similar. De ahí se agarran. Ese hilito ya sirve para que quede en manos de quien tiene su secreto. Así es. Y a veces pasan decenios enteros antes de que ellos se decidan a revelar lo que les pasó. Y sin embargo el efecto les daña y les hace cambiar en múltiples derivaciones para dar salida a aquello inconscientemente. Pero fíjate que este método que menciona Connie, yo lo había escuchado aplicado a otra situación, ahora que fue el sismo, que muchos niños tenían todo ese temor aquí atrapado, guardado. Inventaron también un monstruo, el monstruo traga pesadillas, y que era una especie de juego que se aplicaba a los niños, en donde ellos iban soltando sus temores y este monstruo se los iba a comer. Era una forma de que ellos lo externaran, sintiéndose protegidos, sintiendo que no iban a ser menos por sacar toda esa cosa que traen adentro y que les está perjudicando. Pero no es paralelo, no puede compararse a tan íntimos secretos que abarcan la sexualidad. Por eso es importante este modelo virtual, porque los niños no lo ven como un humano, ni saben que lo está manejando un humano. Piensan que es una cosa inventada y se confían y platican todo lo más interno que tienen. Es muy efectivo el método, yo sí estoy a favor y habíamos tardado en traerlo. Por otro lado, es que ese es el intríngulis del asunto, vamos a decir. Lo que estamos viendo en esta última demanda y lo que espeluzna es que los detalles nunca se habían dado. En ninguna investigación de este tipo se habían dado los detalles. Estamos dándonos cuenta de unos detalles. Yo no sé qué sigue arriba de espeluznan, pero lo que sigue. Y por eso es tan distinto el trato de este caso con todos los demás que habíamos visto. Tú dices España. España está perdiendo clientes, pero más que el Atlético. En España cada día hay menos gente que cree en la religión católica. Lo que necesitamos esperar un cambio es en Brasil y en México, que son los que le seguirían en potencial de católicos. Pero serán otros casos, no claro. Este del que nos estamos ocupando. El obispo católico de Pittsburgh, Pensilvania, afirmó que no
tiene intención de renunciar, pese a que aparece como uno de los supuestos encubridores de más de 1,000 casos de abuso sexual por más de 300 curas a lo largo de 7 décadas. Es un informe muy estricto que está analizando el gran jurado de la Corte Suprema del Estado. No basta con pedir perdón. Por otra parte, el arzobispo de Dublín urgió al Papa Francisco a hablar abiertamente y con franqueza del pasado de la Iglesia en Irlanda en su visita al país la semana que viene, y aseguró que no basta pedir perdón. En su homilía dominical en la capital irlandesa, dijo que no basta con decir simplemente lo siento, y agregó que las estructuras que permitieron o facilitaron los abusos han de ser analizadas y destruidas para siempre. Consideró que la visita del Papa próxima está marcada por la preocupación en torno a nuestra Iglesia Católica y a su futuro, y comentó que la rabia de la gente no es solo por los abusos, sino porque la Iglesia fue autoritaria, despótica y autoprotectora. Sí, en Irlanda tienen unos escándalos tremendos, pero con conventos o escuelas de niñas internas, donde eran internadas a fuerzas y donde recibían todo tipo de maltrato. Entonces, ese es uno de los mayores escándalos que enfrenta la Iglesia irlandesa.